Bienvenidos a todas y todos al módulo 5, en donde vamos a hacer análisis de correlación y análisis de regresión. En esta primera etapa vamos a ir al análisis de correlación, en donde nosotros realizamos diferentes tipos de correlaciones. Desde Infostat podemos hacer correlación, determinar correlaciones muestrales, de determinar coeficientes de correlación parcial y de efectos directos e indirectos en un análisis de sendero. Los dos últimos nosotros no estaríamos abordando en este curso, pero sepan que en Infostat se puede hacer. Todos estos métodos suponen que se tienen por lo menos dos o más variables aleatorias relevadas sobre cada una de las unidades experimentales u observacionales, ¿sí? Este ya es un análisis bivariado o multivariado, en donde en una misma unidad experimental u observacional se hacen dos o más medidas o determinaciones, siempre y cuando éstas sean numéricas, ¿sí? Los análisis, tanto el análisis de correlación como de regresión, necesariamente tienen que ser variables de tipo cuantitativas, continuas y discretas también. El interés es obtener una medida de la magnitud y la dirección, o sea, de la fuerza de la asociación y el sentido que tiene esta asociación. O covariación también se dice, de cada par de variables. Entonces es un análisis exploratorio en donde se ponen a prueba dos o más variables entre sí y se busca verificar cuáles de ellas están correlacionadas y covarían en un rango de trabajo de esa variable, de variación de esa variable, valga la redundancia. La correlación, entonces, mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas o también ordinales, en caso de que codifiquemos las categorías y estas estén ordenadas, tengan cierto orden, y los codifiquemos con números. Nos va a servir para determinar la intensidad y la dirección de la asociación entre variables, y siempre y cuando ésta sea del tipo lineal, tanto creciente como decreciente. Este es el primer paso que se realiza para descartar variables que no tienen correlación y que, digamos, no nos servirían a nosotros para la segunda instancia, que sería el análisis de regresión. Entonces, para hablar un poquito del coeficiente de correlación lineal, en este caso trabajaremos con el de Pearson. Este coeficiente es una medida estadística que indica la intensidad y la dirección de la relación lineal entre dos variables, expresándose en un rango que va de entre -1 y 1. El coeficiente R, le decimos R, o utilizamos el símbolo R en este caso, muestral, es apropiado para variables cuantitativas continuas que cumplen con los supuestos de normalidad. De hecho, hay que probar los supuestos de linealidad, de independencia, de homocedasticidad y demás, que vamos también a hacer más adelante. La forma matemática que tiene la fórmula de este coeficiente es básicamente, en el numerador está la covariancia, o sea, la variancia conjunta, como varían X e Y en conjunto, dividido el producto de los desvíos estándares de X por Y, por el desvío estándar de Y. Entonces, esto, al tener ambas, tanto el numerador como el denominador tiene las unidades, estas se simplifican y el coeficiente de correlación lineal de Pearson termina siendo un indicador o una medida del grado de asociación y de la fuerza de la asociación adimensional. Entonces, ¿cómo analizamos la correlación o cómo es el análisis de correlación? Primero y principal, se hace un diagrama de dispersión, ¿sí?, en donde se grafican de manera conjunta ambas variables que se van a analizar,
ahí se puede observar la tendencia que tienen ambos en el rango de variación de estas variables. Se ve la tendencia, si es lineal, si no es lineal, si es fuerte o si es débil. La asociación se va a ver en el ancho que tiene la nube de puntos y si sigue cierto alineamiento sobre una línea imaginaria, si se alinean los puntos, tanto de manera creciente como decreciente en caso de que sea directa o inversa la relación. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación para determinar el coeficiente de correlación, pero también para hacer unos gráficos que nos puedan indicar el comportamiento que tienen ambas estas variables. Entonces vamos a utilizar una base de datos de Infostat que se llama Sendero y que se basa en un experimento sobre crecimiento de una maleza en donde se utilizan 20 unidades experimentales que consisten en bandejas que fueron sembradas con 40 semillas al comienzo de la experiencia. Luego se registra el número de semillas que germinaron y al cabo de cierto tiempo también se obtiene un indicador del área foliar y de la biomasa. Entonces acá tenemos 3 variables. Todavía no estamos viendo la relación de dependencia entre ambas, sino si se asocian únicamente. Se va a pretender entonces estudiar las correlaciones de biomasa con el área foliar y el número de semillas germinadas. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir en Infostat? Vamos a entrar en el menú Estadísticas, clicar en el submenú Análisis de correlación e irnos a los coeficientes de correlación, y en este caso entraremos al coeficiente de correlación lineal de Pearson. Primero haremos eso, chequearemos. Hay diferentes formas en que Infostat presenta los resultados. Pueden hacerlo a través de matrices o a través de listas también, en donde, como una matriz, si pedimos que haga una matriz, la matriz va a tener las siguientes características. Primero, el número de filas es igual al número de columnas que tenemos en la base de datos e igual al número de variables seleccionadas. Entonces los elementos que se van a generar en la diagonal principal de esta matriz todos serán iguales a 1, ya que representan la correlación de una variable consigo misma, ¿sí? Por debajo de la diagonal principal y en la posición i.j, por debajo de la diagonal principal se van a encontrar los coeficientes de correlación entre la y la jésima variable de la lista. Y por arriba de la diagonal principal, en la posición JI, se encuentra la probabilidad asociada a una prueba de hipótesis de correlación nula entre ambas variables. Eso es importante tener en cuenta porque nos va a indicar que si ese coeficiente de correlación que existe entre esas dos variables que se analizan es verdaderamente significativo en términos estadísticos. Y también se pueden realizar estas matrices de diagramas de dispersión entre pares de variables a fin de analizar de manera gráfica el comportamiento de ambas. Bien, entonces iremos a Infostat. Buscaremos la base de datos Sendero que está en los datos de prueba. Yo lo tengo acá activo ya cerca. Y vamos a observar un poquito la base de datos. Acá podemos ver que tenemos las 3 columnas con las 3 variables que se midieron luego de cierto tiempo. La cantidad de semillas germinadas son 20. 20 en realidad no son 20, no es que son 20 semillas, sino que son 20 bandejas en donde se sembraron en todas, como cota, 40 semillas. Luego se contabilizaron la cantidad de semillas que germinaron. Y esto se quiere relacionar con la biomasa que se generó, que se desarrolló, y con el área foliar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, vamos a ir a hacer las estadísticas y luego vamos a hacer la parte gráfica. Vamos a entrar en estadísticas, luego en análisis de correlación, coeficiente de correlación. Le marcamos las 3 variables que queremos
para las cuales queremos analizar la existencia o no de correlación. Y ahí aparece una pequeña interfaz en donde nos pregunta si es de Pearson, nosotros le damos que sí, y podemos pedirle una forma matricial como les había comentado primero, después lo probamos en forma de lista. Le damos a aceptar y observamos los resultados. Los resultados que nos había dicho, que en la diagonal principal están las tres variables, ¿sí? En forma matricial, en columnas y en filas. En la diagonal principal está el valor 1, porque se autocorrelacionan entre sí mismas las variables. Y por debajo de la diagonal principal están los tres coeficientes de correlación que se generan con estas tres combinaciones de variables. Entonces, entre biomasa y semilla germinada hay una correlación directa y bastante fuerte a partir de 0,75 en términos absolutos, tanto negativo como positivo. A partir de 0,75 ya se puede admitir que la correlación es fuerte. Si se correlaciona biomasa con área foliar, en este caso es negativa. Si hay mucha biomasa, podría haber menos área foliar, o sea, la relación va a ser inversa. Lo vamos a poder ver gráficamente en breve. Y lo mismo sucede con el número de semillas germinadas y el área foliar también es baja en este sentido, en este valor de correlación del indicador. Este valor es medianamente bajo. Este es alto, este es medianamente, es media la capacidad, digamos, la fuerza de la relación, de la correlación, de la asociación, perdón. Y en este caso tampoco es muy alta la correlación entre ambos, o sea, la fuerza no es como entre semillas germinadas y biomasa, pero no está tampoco muy lejos. Ahora lo que tenemos que ver es si esos coeficientes de correlación son significativos o no. Entonces vamos a analizar un poquito ese tema. Acá no me deja. Bueno, la relación, el valor de R, el estadístico de R, que nos da a nosotros entre área foliar y biomasa, de menos 0,46 es de 0,03. Como este valor es menor a 0,05, podemos rechazar la hipótesis nula que dice que R no es significativo. En este caso es significativo este 0,49 a pesar de que no es un valor muy alto. Para el caso de semilla germinada con biomasa, el coeficiente de correlación de semilla germinada y biomasa de 0,79 es altamente significativo, ¿sí? Porque acá hay 5 ceros por delante del 9. Y después nos queda la relación entre área foliar y semillas germinadas, que era de menos 0,67. Este coeficiente de correlación también es significativo en términos estadísticos. Ahora les voy a mostrar cómo en una lista esto puede ser observado de manera más directa. Entonces les muestro cómo se obtiene ahora en vez de una forma matricial, en forma de lista y en formato compacto. Entonces acá podemos ver que lo arma de manera distinta. Dice, arma 2 columnas y hace las 3 combinaciones posibles. Biomasa con número de semillas germinadas. Dice que Pearson, el coeficiente de correlación lineal de Pearson es 0,76, como habíamos visto hoy, y el valor de P es 0,0001, es significativo. Biomasa con área foliar es de menos 0,49 y también es significativo, pero en menor magnitud. Semilla germinada con área foliar
de menos 0,67, el coeficiente de correlación, también es significativo. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se pueden armar gráficos de este tipo. Entonces buscamos matriz de diagramas de dispersión y ahí incorporamos también todas las variables que estamos estudiando y dejamos que nos arme una matriz. Acá podemos observar cómo relaciona, por ejemplo, acá se puede ver el gráfico de dispersión, cómo entre biomasa y semilla germinada, este gráfico de dispersión muestra una tendencia creciente y un grado de asociación relativamente alto, ¿sí? Después también podemos observar la relación entre biomasa y área foliar, que es bastante menor, pero hay una tendencia decreciente. Finalmente podemos analizar número de semillas germinadas con área foliar. Podemos ver también que hay una tendencia decreciente. Un poquito más, la nube de puntos es un poquito más estrecha que esta nube de puntos entre biomasa y área foliar. En este caso, nuestra nube de puntos, cuando se combinan biomasa y número de semillas germinadas, es más estrecha. Su ancho es menor. Entonces, por ende nos está indicando que el grado de asociación es más fuerte. Muy bien, hasta el próximo video en donde vamos a estar viendo regresión lineal simple.